Saludo para todos. Mi nombre es Catalina Murillo Gómez y junto con mi compañero Oscar somos estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Esta es nuestra reflexión final para el curso Bases de la Epistemología de la Educación que asesora el doctor Adolfo Vicente Salas. Así es, Catalina. Un buen día para todos. Mi nombre es Oscar Eduardo Alba Niño y en esta conversación vamos a sintetizar los principales aprendizajes relacionados con la epistemología, su proximidad con la educación y por último abordaremos algunas de las ideas a propósito de los desafíos que enfrenta nuestra labor docente en la actualidad. Para iniciar, es oportuno ubicarnos conceptualmente en una noción de epistemología. Andrade y Rivera, 2024, señalan que esta es una rama de la ciencia que busca cuestionar la validez de un conocimiento y reflexionar sobre la verdad y la realidad. También anotan que esta no solo se centra en dicho saber, sino que además examina cómo es que se organiza, se transmite y se aplican dichos saberes en distintos contextos sociales. Estas ideas son fundamentales para hablar sobre epistemología crítica. Segundo gran aprendizaje de este curso, pues nos lleva a pensar la realidad de nuestras escuelas latinoamericanas. De acuerdo con lo que dices, Catalina, y por eso quisiera complementar un poco la idea con la que iniciaste nuestra reflexión. Efectivamente, la epistemología tiene una labor fundamental en cuanto al conocimiento y naturalmente su relación con la educación, pues a partir de ella se puede enriquecer la reflexión en torno a la enseñanza, el aprendizaje y en sí misma la praxis, tan relevante para alimentar la autocontemplación que los maestros debieran llevar a cabo como una práctica constante, reiterativa, pues de ella se alimenta aquello que puede mejorar y se reafirma lo que se viene haciendo bien. Hablemos ahora sobre la relación entre epistemología y educación. A este respecto, Paitán et al. 2021 defienden que la epistemología cumple un rol fundamental en el análisis crítico y reflexivo del desarrollo del conocimiento y los métodos utilizados en la enseñanza. Esto se traduce en que la epistemología le aporta a la educación un proceso de evaluación y mejoramiento continuo de los procesos de aprendizaje, fortaleciendo el pensamiento crítico y la capacidad de análisis en los estudiantes y, más significativo aún, del docente, pues implica por su parte una comprensión profunda de sus métodos de enseñanza. Bajo este panorama se favorece la investigación educativa y el desarrollo del pensamiento crítico. Además de lo que mencionas, Catalina, considero que es importante hacer alusión al lugar que la epistemología se ha elaborado como punto de resistencia y de paso de emancipación. Tal como lo menciona Messen en su texto Una mirada a la epistemología latinoamericana y la mediación didáctica en la enseñanza de las ciencias en general, posterior a los procesos independentistas de los diferentes países de América Latina, los modelos pedagógicos que imperaron fueron propios de la pedagogía tradicional, concentrada en la memorística y la noción del profesor como epicentro del mismo y del alumno como una tabla rasa a la que se espera ser llenada. Además de lo anterior, el referente filosófico de dichos modelos era completamente europeísta. Tomando esto como una problemática que dificultaba pensar a América Latina desde América Latina, un movimiento de pensadores entre los que figuraban personajes de la altura de Paulo Freire, Boaventura de Sousa, Henry Giraud y Enrique Dussel, entre otros, sugirieron que era momento de hacer epistemología, pensar la educación desde la liberación y la emancipación del continente. Es entonces cuando se prioriza el cuestionamiento a la política educativa, a la educación como práctica reproductora de status quo y potenciadora de inequidad y desigualdad social, para darle un vuelco y demostrar que es posible una educación que enseña a cuestionar, a pretender las mismas condiciones y oportunidades sociales, así como la priorización del contexto como referente de estudio. Como siguiente punto de esta reflexión, es pertinente hablar sobre el perfil docente y las habilidades necesarias para desarrollar el pensamiento crítico.
Andrade y Rivera, 2024, resaltan que la epistemología debe guiar a los docentes en el diseño y aplicación de diversas estrategias pedagógicas que fomenten la autonomía de los estudiantes como un pilar fundamental. Esto con el fin de que ellos puedan analizar, evaluar y aplicar conocimientos de manera crítica. Esto es, cuestionar las verdades establecidas y promover una participación activa y reflexiva en el proceso de aprendizaje, contribuyendo así a su autonomía académica y social. En relación con lo que planteas, lo anterior también se traduce en un llamado de atención para que los docentes sean los principales orientadores de la reflexión pedagógica. Pues, lastimosamente, en un contexto marcado por prioridades económicas y ante el afán de dar resultados de este tipo, cualquiera puede adentrarse en el terreno. Así sus prioridades no sean los procesos de enseñanza, aprendizaje, socialización y formación académica. Es pues la epistemología de la educación la que debe traer consigo un mandato para que cada docente, dentro de las particularidades de su realidad contextual, produzca conocimiento pertinente, a la vanguardia y sobre todo libre. Como último tema en nuestro desarrollo, hablaremos a propósito de los retos y desafíos que enfrenta la educación en la actualidad. Los autores que nos han servido como referentes en esta charla concuerdan que entre los principales desafíos están la resistencia a cambios en las prácticas pedagógicas y los sesgos institucionales. Según Andrade, 2024, estos se relacionan con planes de estudio que representan principalmente una visión eurocéntrica, ignorando otras culturas. Un desafío más está en la necesidad de integrar la epistemología a la práctica educativa de forma efectiva y, por supuesto, la urgencia de responder a las desigualdades sociales, culturales y tecnológicas de nuestros contextos. El objetivo es promover una educación más inclusiva, participativa y contextualizada. Aquí es relevante mencionar algunos de los retos que eventualmente los docentes enfrentarán en el marco de futuras producciones epistemológicas, toda vez que, en la medida que la educación atiende contextos diversos, variables, adversos, asimismo es la gama de situaciones a atender. Particularmente quisiera mencionar 4 que considero son prácticamente un hecho. El primero de ellos tiene que ver con el asumir la inteligencia artificial como una realidad que encontrará lugar en el quehacer pedagógico. Gran parte de la realidad radica en el uso correcto y pertinente de esta, sin delegar la responsabilidad de pensar por el humano. En segundo lugar, es un reto superar las consecuencias de la pandemia, sin tener certeza de cuánto tiempo tome esta labor. El docente debe afrontar las secuelas del confinamiento generado por el COVID, estudiantes que no tuvieron acceso a la educación virtual, atraso temático, deserción escolar e incluso traumas emocionales. En tercer lugar, hay que hacer alusión a la necesidad de potenciar vínculos entre la familia y la escuela. Es un reto de siempre para los docentes conseguir que la familia se vincule efectivamente con los procesos formativos de sus hijos, concebir la escuela más allá de la noción de guardería. Y por último, los docentes están llamados a la permanente actualización disciplinar y pedagógica. Replicar las prácticas aparentemente efectivas por infinidad de oportunidades no se traduce necesariamente en un éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por el contrario crean la necesidad de la cualificación permanente. De este curso me quedo con la claridad conceptual sobre las corrientes epistemológicas y haber realizado un recorrido cronológico juicioso por ellas. El racionalismo con su apreciación del método científico, del positivismo-empirismo, su valor por la experiencia, del constructivismo, la preponderancia de la interacción, y me instalo definitivamente en las corrientes posmodernas por su carácter reflexivo y la reivindicación de nuestra cultura latinoamericana. Vislumbro los potentes postulados de Boaventura de Sousa en mis proyectos educativos de tradición y cultura, ya que sus ideas sobre la educación para la emancipación serán determinantes en mi proceso de formación y currículo.
Muchas gracias por habernos escuchado en esta entrega y hasta una próxima oportunidad. Igualmente, agradezco esta primera experiencia en el programa de formación cultural que no solo fue la voluntad de las acciones que paulatinamente irán haciendo y de los saberes. Particularmente, rescato la haber trascendido y explorado la epistemología como base del saber en torno a la educación y sus desafíos afines. Una conversación que va más allá de los racionalismos, positivismos, en fin, y que llega a la especificidad de lo concerniente del ser humano como un sujeto creador de conocimiento, que es base de su propia dignidad y de su capacidad de dignificar a la humanidad misma. Gracias a todos y un abrazo fraterno.